Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Un saludo cariñoso en el nombre del Señor. Gracias a Dios por este tiempo. Ayer estuvo medio frío y el viento soplando, pero hoy está hermosísimo. Gracias a Dios que las cosas ya comienzan a cambiar y la primavera ya comienza a quebrar el tiempo del invierno, ¿verdad? El árbol dos árboles del vecino ya están comenzando a florecer y el zacate ya está comenzando a cambiar de la sequedad y está medio reverdeciendo. Y gracias a Dios que las cosas están cambiando, ¿no? Así como en el mundo natural, así también en el sentido espiritual. Cosas cambian, todas las cosas cambian, tiene su tiempo, cada clase, cada temporánea tiene su tiempo, pero se llega al fin de ese tiempo, se cumple, ¿verdad? Y entra otra estación, otra más diferente y los tiempos cambian. Así también en el caminar con Dios, en nuestra vida espiritual. Vamos cambiando, ¿verdad? El apóstol Pablo dijo, vamos cambiando de gloria en gloria mientras vamos viendo la gloria. Estamos viendo la gloria de Dios y estamos siendo cambiados en la misma gloria que estamos viendo, ¿no? Y bueno, gracias a Dios porque el trabajo del Espíritu Santo, siempre el Espíritu Santo está trabajando. Aun cuando estamos durmiendo, el Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas, cumpliendo su propósito en nuestras vidas. Gracias a Dios por las riquezas, ¿verdad? Las bendiciones que Dios nos ha concedido por medio del Señor Jesucristo. Bueno, estamos estudiando un tema muy hermoso, podíamos llamarle las llaves para vivir en el reino, porque sí, claro que estamos viviendo en el reino, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice, hemos sido trasladados del reino de tinieblas al reino de luz. Y hemos cambiado reinos, pero el Señor nos ha concedido llaves para poder vivir en el reino de la luz. Las llaves tienen su propósito. Por ejemplo, aquí tengo un candado, mire, aquí tengo un candado y esta llave abre y también atranca. Y las llaves son para abrir y para desatar o desatrancar, ¿verdad? Yo tengo llaves de mi casa. Y esas llaves, tengo dos llaves es para las puertas, unos seguros, ¿verdad? Y esas son las únicas llaves que trabajan para poder abrir la puerta, para poder entrar. Otras llaves no trabajan. Ese candado es un candado bastante trabajoso, bastante caro, podemos decir. Porque sería bastante trabajoso poder quebrar este candado. Pero estas llaves, las dos llaves, abren, desatrancan y atrancan este candado. Pero son las únicas llaves que trabajan en este candado. Si quiero y estoy tratando de meter otra llave ahí, no entra. Y si acaso por alguna causalidad entrar a la llave, no abre, ni atranca, no trabaja. Ciertas llaves para ciertas cosas.
Y así es en el sentido espiritual. El Señor nos ha dado llaves para poder vivir en este reino de luz, en este caminar con el Señor. El Señor nos ha dado llaves. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes en este estudio que estudiamos juntos. Ya, gracias a Dios por el privilegio de poder venir a sus hogares y platicar con ustedes, compartir con ustedes palabras de esperanza, palabras de vida, palabras eternas que nos puedan ayudar, ¿verdad? Para abrir para desatrancar y para atrancar, para cerrar la puerta y atrancar la puerta al enemigo de nuestras vidas, pero también abrir oportunidades para entrar en las riquezas y las bendiciones que Dios nos ha concedido. La palabra de Dios habla de la llave de David. David tenía una llave y esa llave era la llave de alabanza y de adoración. Si leemos el libro de los Salmos, podemos ver las alabanzas del rey David, de verdad, en su vida y cómo él usaba esas alabanzas y adoración a Dios para abrir la puerta, para entrar en la mera presencia de Dios y participar de las riquezas y las bendiciones de la presencia de Dios y la voluntad de Dios para su vida. Y así es en nuestro caminar con el Señor. El Señor nos ha dado llaves. Esta es una de las armas más importantes que tiene un creyente para combatir en la batalla que hay entre el enemigo de la carne, del alma y del espíritu. Es la batalla que hay en el pensamiento, la mente, ¿verdad? La mente es la área de batalla donde el enemigo ataca más, la tentación, las imaginaciones, de donde vienen los desánimos, las desconfianzas, los temores, las inseguridades de las semillas que siembra el enemigo en nuestra mente. Y si regamos y le echamos agüita a esos pensamientos y recibimos esos pensamientos del enemigo, comienzan a crear raíces en nuestra vida y forman fortalezas espirituales en nuestra vida y nos roban las riquezas y las bendiciones de Dios en nuestra vida. Y por eso es que muchos cristianos, muchos creyentes que caminan con Dios, que aman al Señor, viven vidas derrotadas, ¿verdad? Porque esos pensamientos en sus vidas vienen a causar desánimo y confusión en sus vidas y temores y desconfianzas. Y porque el diablo viene para robar, matar, robar y destruir. Mas yo he venido para que tengáis vida, dijo el Señor, y la tengáis en abundancia. Gracias a Dios. El Evangelio de San Mateo en el capítulo 6, el versículo 33, es una de las llaves que Dios nos ha concedido para vivir vidas victoriosas. Dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscar primeramente, number one, primeramente el reino de Dios y su justicia. Si tan solamente pudiésemos hacer una decisión en nuestros corazones, bueno, ya le di mi vida al Señor, ahora
me sacó del reino de tinieblas al reino de la luz. Ahora voy a buscar este reino de la luz. Voy a esculcar, voy a buscar, voy a investigar. ¿Cómo voy a investigar? ¿Cómo voy a descubrir las riquezas que hay en Dios? Bueno, voy a orar, voy a buscar a Dios, me voy a humillar delante de Dios, voy a leer de su palabra, voy a confesar de su palabra, voy a creer su palabra, voy a obedecer su palabra, voy a dejar que la palabra de Dios trabaje en mi vida. Voy a estar de acuerdo con la palabra de Dios, porque dijo el profeta Amos, dijo, podrán dos caminar juntos si no estuviesen de acuerdo. Tenemos que estar de acuerdo con Dios, tenemos que estar unidos con la palabra de Dios para poder caminar juntos, ¿verdad? Y es cuando caminamos juntos con el Señor, guiados por el Espíritu Santo, que las riquezas y la fuerza, la ayuda, los tesoros de Dios y las bendiciones de Dios vienen a ser nuestras, personales, en nuestra vida. Y dijo el Señor, les voy a entregar una llave para que abran la puerta del corazón de Dios. Y ese es buscar, investigar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es necesario confesar, bueno, hoy voy a buscar el reino de Dios. Voy a investigar. Voy a creer a Dios, voy a confesar la palabra de Dios. A pesar de todas las oposiciones, los pensamientos que vienen en contra en mi mente para causar desánimo, confusión en mi vida, desaliento, yo voy a creer a Dios porque voy a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 14 en el verso 17. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios, fíjese bien, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Esas son las llaves que Dios nos ha entregado. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La oración del Señor en San Mateo capítulo 6, paréceme por allá en el versículo 9 hasta el versículo 13, dice, estaba orando, vinieron los discípulos y dijeron, Señor, enséñanos a orar. Bueno, y el Señor les dice, cuando oren, oren de esta manera. Y les enseña, el Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Venga, dice, tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también aquí en la tierra donde yo vivo. Hágase tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, seguimos leyendo en las Escrituras, Apocalipsis capítulo 1, verso 6, y también en el capítulo 5, verso 10. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, y a Él sea la gloria, dice, y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Reyes y sacerdotes. Bueno, pues los reyes se encargan, ¿verdad?, de los asuntos del reino.
Los reyes son los representantes del reino de Dios. Yo y usted, aquellos de ustedes que me escuchan en esta tarde, si le has entregado tu vida al Señor y has nacido de nuevo de la semilla de Dios y lavado con la sangre del Señor Jesucristo y caminas con Dios, eres uno de los creyentes, Cristo en ti es más fuerte que el que está en el mundo. Somos reyes y sacerdotes, entonces somos representantes del reino de Dios. Por eso es que es tan importante nuestro testimonio, la manera que vivimos, la manera que actuamos, la manera que hablamos, la manera que vestimos, las acciones en nuestra vida. Porque cualquier persona puede ir a un culto, ¿verdad? El domingo en la mañana, pues todo el mundo va a la iglesia, pero cualquier persona puede ir a algún culto por allí. Pero lo más importante es vivir nuestra vida agradando al Señor, que nuestra vida, la manifestación, el fruto que se produce en nuestra vida sea para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo, pues, Él es el Maestro. Él nos va enseñando, nos va caminando, nos va guiando, ¿verdad? Desarrollando, quitando de nuestra vida lo desagradable y reponiéndolo con la naturaleza, el carácter de Dios. Y vamos caminando, viendo la gloria del Señor, caminando, siendo transformados a la misma gloria de lo que estamos viendo, hasta que vengamos a ser y aparecer como el Señor Jesucristo, el mismo imagen, ¿verdad? La naturaleza, el carácter, el amor del Señor Jesucristo. En Efesios, en el capítulo 1 y en el versículo 20 hasta el versículo 23, el apóstol Pablo dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Él es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo y el cuerpo está conectado con la cabeza. Somos los pies, somos las manos, somos la boca, la voz, ¿verdad? Porque todas estas características están en el cuerpo y hemos sido llamados a ser la sal de la tierra, la luz del mundo, y por medio del testimonio, por medio de la vida que vivimos, vidas victoriosas, conquistando, ¿verdad?, las tentaciones del enemigo. Somos más que victoriosos, somos más que conquistadores en Cristo Jesús. Porque es más poderoso el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y a través de la vida de Dios que vive adentro de cada uno de nosotros, podemos vivir vidas victoriosas aquí en este mundo, aquí en la tierra. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también aquí en la tierra donde vivimos. Estas son llaves que Dios nos ha concedido para poder vivir en el reino. Efesios capítulo 2, en el versículo 6, el apóstol Pablo dice, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús.
¿Cuál es entonces nuestro testimonio? Nuestro testimonio es este, debe ser este. Yo fui crucificado con Cristo Jesús. Cuando Él murió en la cruz, el viejo Pedro, yo, el hermano Pedro, pastor Pedro, fue crucificado con Él. Fui sepultado con Él, fui muerto con Él primeramente, y luego fui sepultado con Cristo Jesús. Resucité con Cristo Jesús a una vida nueva, y estoy sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ese es el testimonio que tenemos como cristianos, nueva creación. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. Claro, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Maravillosas son las grandezas de Dios. Maravillosas son las llaves que Dios nos ha entregado para abrir y para desatrancar lo que está atrancado, y también para atrancar la puerta y cerrar la puerta a las tentaciones y las artimañas y los ataques del enemigo de nuestras almas. Porque Él viene por medio de la debilidad del alma, porque somos criados del polvo de la tierra, y el alma siempre se vence, ¿verdad? Se humilla a las cosas de la tierra. Las tentaciones de esta vida, las tentaciones, las riquezas del mundo, los placeres del mundo, todas esas cosas son mañas, traiciones, mentiras del enemigo que él usa para causar confusión y desánimo y temor en nuestras vidas. El Salmo 118, en el verso 8 al verso 11, están estas palabras. Mejor es confiar en Jehová, dice, que confiar en el hombre. Todas las naciones me rodearon, dice, mas en el nombre de Jehová yo las destruí. Me rodean y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruí. Esa es una de las llaves que Dios nos ha dado, el nombre del Señor. Mira, hermanos, tenemos la sangre de Cristo, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios, tenemos a Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria, la vida de Dios, al Cristo resucitado que vive adentro de nosotros. Tenemos el ministerio de los ángeles, todas estas cosas a nuestro lado, que vienen a ayudarnos para vivir vidas victoriosas en este mundo lleno de tinieblas y de confusión. Y sí, hay mucho desánimo y mucho que está pasando en el mundo alrededor, pero en medio de todas estas cosas alrededor nuestro, hay alguien adentro de nosotros que ha vencido y ha ganado la victoria, y en Él, en ese Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria, en Él somos más que vencedores. Esa es una de las llaves que Dios nos ha concedido.
Exalten, dijo el Salmo 14 en el verso 16. O verso 6 más bien. Dice, exalten a Dios en sus gargantas y espada de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza sobre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Los santos pues son aquellos en los cuales el Santo de Dios vive, los cristianos. Por eso es que el apóstol Pablo escribe las cartas a las iglesias y les dice a los santos, a los fieles, en tal y tal ciudad. Y los llama santos porque el Santo de Dios vive en sus corazones. Dios les bendiga en esta tarde, hermanos, y el próximo martes seguimos compartiendo con ustedes llaves para poder vivir en el reino de la luz al cual el Señor nos ha trasladado. Si tienes alguna necesidad en tu vida, en tu cuerpo, si estás enfermo, si estás pasando por alguna dificultad en tu vida, un temor, una desconfianza, dudas, desánimos, decisiones que tienes que hacer en los días siguientes, vamos a orar juntos y vamos a creer a Dios, que Dios escucha nuestras oraciones y que Dios viene a socorrer, a ayudar y a fortalecer y a guiarte en tu vida y en tu caminar con Dios. Ahí donde estás, nomás enciérrate en la presencia de Dios y deja que el Espíritu Santo toque tu vida en una manera fresca. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada persona que me escucha. Bendícelos, fortalécelos, anímalos, guíalos. Si están enfermos, sánalos, Señor. Te doy gracias por hacerlo en el nombre de Jesús. Amén.